Bueno, este es un nuevo encuentro que tenemos juntos para compartir, para seguir haciendo esto que últimamente hemos venido haciendo, que es analizar cartas astrales de personas que estén siendo protagonistas de ciertas noticias, de ciertos momentos, ¿no? Y mirar qué está pasando en el cielo. Es algo que nos ha parecido supremamente interesante. Hemos recibido comentarios muy muy chéveres de la gente que están enganchados, que les ha gustado, y hoy nos convoca pues una figura muy importante. Pero antes de entrar en ese terreno de analizar la carta astral que nos convoca el día de hoy, pues queremos hablar un poco de lo que es el grado cero de Acuario, donde está transitando Plutón y donde ha venido pasando una activación que vemos a lo largo del tiempo, no es un punto sensible y que definitivamente nos está dando como un abrebocas de lo que puede significar 20 años de tránsito de Plutón allí. Hola Sigrid, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hice toda una introducción. Súper bien, contenta de estar contigo y contenta de este ejercicio maravilloso que es mirar las cartas astrales de personajes que encarnan precisamente esos tránsitos que hemos venido viendo en el cielo y que tantos astrólogos mencionan. Nosotros queremos traerlos y bajarlos a tierra, viendo cómo esto se expresa en las cartas de personajes importantes, reconocidos, famosos, amados o odiados, lo que sea. Es Sí, maravilloso. interesante. Pues ese grado cero, ¿qué podemos decir de ese grado cero de Acuario? Es un grado donde tuvimos una conjunción Júpiter-Saturno, es un grado donde tuvimos una conjunción Marte-Venus, es un grado donde ahora está transitando Plutón con todo ese poder de transformación revolucionario, con todo ese poder también de muerte y de renovación profunda. De sistemas colectivos, de creencias colectivas y de todo lo que significa la energía de Acuario, que tiene que ver también con esa mente colectiva, ¿no? Y que nos está diciendo que las relaciones, Acuario es un signo relacional, como los demás signos de aire, pues están pasando por procesos muy profundos de transformación. ¿Qué más crees tú que significa ese grado cero? Este grado cero tiene un despliegue energético muy grande, ¿no? Como dices tú, es un signo de aire que nos está hablando de los colectivos sociales, de la sociedad en sí misma, de la cultura, de lo que nos atañe a todos como muy, de una manera muy horizontal. Nos habla de los ideales que tenemos como sociedad en realidad, de esos proyectos que buscan en realidad un crecimiento y ¿cómo dijéramos? Un crecimiento y una organización social muy equitativa, muy positiva. Es un signo que piensa en el futuro, que por lo tanto se crea ideales. Entonces creo que el punto cero de Acuario que empezó tocándose, fíjate tú, en el 2020, después de que tuvimos la triple conjunción, que hizo como un proceso de explosión, cuando se juntó Marte con Saturno en una conjunción enseguidita, fue en el grado cero de Acuario. Y allí fue cuando se encerraron. Entonces, como que todo esto cocinada que se venía dando y que se gestó o que se generó este proceso explosivo en el 2020, en enero, en marzo, en realidad, fue cuando se convirtió en algo que fuéramos a notar como sociedad. Entonces, sí, creo que Plutón ha estado trabajando intensamente en las estructuras verticales capricornianas, va a devolverse a Capricornio, pero cuando pasa a Acuario y cuando nos hace un avance de lo que va a ser este acuariano, este Plutón en Acuario, nos está hablando de la reestructuración social en general, no solamente de nuestros líderes o del sistema jerárquico o de lo que representa la autoridad o este sistema más piramidal, sino que viene a preguntarnos y cómo pensamos que tenemos que estructurar esta sociedad, porque
Una vez quitamos las cabezas grandes, digámoslo así, que no las vamos a quitar porque con Plutón también hemos visto que esas cabezas cada vez son más visibles, cada vez son más puntuales, cada vez son más mandonas, poderosas, superiores, pero sí está la pregunta, y bueno, ¿y la sociedad cómo va a responder a todo este cambio estructural o digámoslo así, a esta capacidad de ver lo que en esta pirámide sucedía? Entonces, es un momento bien interesante porque nos hace partícipes a todos de un proceso de reestructuración. Aquí no se trata solamente de los líderes, nuevamente, se trata de la sociedad, cómo nos tratamos, cuáles son nuestros ideales, cómo pensamos que tiene que irnos bien en términos de justicia, de equiparar, cómo podemos hacer para resonar con lo que los demás sienten y pudiendo formular proyectos a futuro, Acuario, que nos permitan vivir de una mejor manera de la que hemos vivido. Plutón viene a desbaratar todo lo que los demás planetas se supone que dicen, venga, podríamos hacerlo, podríamos planear. Plutón voltea y dice, iremos las porquerías porque solo vamos a dejar lo esencial. Entonces, en estos momentos, digamos que también se va a romper todo el proceso cultural, social, de lo que nosotros creemos cómo se debe estructurar nuestros colectivos humanos. Totalmente, y en torno también a qué tipos de ideales, porque Acuario tiene también esta energía de ser un signo idealista, ¿no? Profundamente revolucionario. Y hay que mirar un poquito atrás porque, pues, 243 años atrás, estamos hablando del inicio de un montón de revoluciones también y de temas independentistas en el mundo, ¿no? La Revolución Francesa, pues, marca un hito, pero también está, por ejemplo, el momento en el que George Washington le gana la batalla a los británicos y es la liberación de Estados Unidos y unos ideales también de progreso como nación, bueno, que vaya uno a ver qué tan reales son, pues eso también es el contraste que nos genera Acuario con todos los ideales, ¿no? Pero con una idea distinta de hacer sociedad basada en la libertad, en la justicia. Entonces empiezan a aparecer un montón de movimientos que, como tú dices, sacuden todo ese escenario social y nos llevan a repensarnos todos los escenarios comunitarios, lo que nos une como humanidad, lo que nos conecta, estamos en momentos distintos. Y bueno, me parece muy interesante cómo iniciar este análisis porque el personaje que vamos a analizar el día de hoy, pues ha estado, o sea, se ha desatado todo un debate en torno a él, pero más allá de eso, o sea, si nosotros lo vemos en clave astrológica, más allá de si este personaje tiene ciertos tipos de conductas o de tendencias o no, me parece muy interesante que el patrón de energía de Acuario, como tú lo refieres, tiene que ver con horizontalidad, con red, con algo sináptico, o sea, en donde todo está cumpliendo casi que en un papel simultáneo, un papel y todos somos nodos de esa gran red y esos nodos estamos en una horizontalidad, en un entretejido. Y pues venimos de unas épocas en donde necesitamos el líder, el político, la figura a la cual seguir, el rey, el soberano, ¿sí? El líder espiritual y Plutón allí pues también viene y como que es como la caída de esos líderes, no porque se vea su lado humano, porque yo creo que eso siempre está ahí y es más una cuestión de fanatismos no querer verlo, ¿sí? O endiosarlos, sino porque se ponga en evidencia también quiénes somos si no nos afirmamos en esa necesidad de tener un líder o alguien que nos guíe o alguien a quien admirar como colectivo y como a nivel individual. Entonces creo que ese movimiento que se ha desatado con este tema, pues está poniendo y está trayendo también como abrebocas de lo que puede significar a un nivel de mentalidad y de espiritualidad un planeta tan profundo como Plutón, que como planeta transpersonal desencadena unos cambios muy lentos, no son cambios rápidos, no son cambios vertiginosos, son cambios lentos, son cambios que hay que asimilar, son cambios que dejan huella, pero además
que puede, como tú decías, llevarnos a algo más esencial, a una forma de entender más de una manera más esencial y más como sustanciosa, también esa forma de seguir a alguien y de poner a alguien en un patrón más jerárquico, mientras que Acuario nos habla de horizontalidad. Entonces, un contraste bien interesante el que tenemos ahí. Sí, sí, sí. Sabes que me hace pensar también mucho en lo que hemos creado. Digamos que hace 200 y tantos años se trabajó sobre ideales muy grandes como eran la libertad, la fraternidad, ¿no? Todos estos ideales que mostraba Plutón en su momento en Acuario y que construyeron una sociedad mejor, sin que esto significara que se hubiera purificado, porque es que la sociedad y nuestra humanidad está yendo y evolucionando constantemente. Entonces, unos patrones o unas dinámicas que se generaron y que fueron en su momento necesarias y que llevaron a la revolución en distintos países y que esto se expresó a nivel mundial, tuvo un propósito muy bueno, sino que con el pasar de los tiempos se llega a los vicios, a las dificultades, a enquistarse ciertos comportamientos que considero que es cuando vuelve a Plutón y voltea y dice, ¿cómo íbamos con esta tarea, no? Porque es como que una sola pasada, entonces para esa gracia la humanidad terminaba allí. Parte de los temas que me parece también que rige mucho Acuario es precisamente la globalización, fíjate tú. Y el hecho de que tú y yo estamos hablando aquí en YouTube, de que todo el mundo tenga acceso a unas conferencias como estas, de que todo el mundo tenga acceso a las imágenes de unos actos públicos, de los políticos o de los líderes y demás, y que por lo tanto tengamos la posibilidad también de discernir y de opinar al respecto. Digamos que el discernimiento a veces es un poco faltante porque nos movemos como masa, como cardumen un poco, ¿no? Si el de allí opinó que eso estaba mal, pues yo acabo opinando porque cómo me voy a, cómo voy a ser el que se sale de ese cardumen, ¿no? ¿Cómo me voy a expulsar yo mismo al opinar algo distinto? Entonces, creo que el fenómeno de la globalización es interesante mirado aquí, porque lo que vamos a ver con este personaje es precisamente sacarlo de un entorno cultural para entenderlo dentro de esta mente globalizada que quiere aplicar absolutamente todos los principios de creencias como si todo el mundo tuviera que pensar lo mismo. Entonces, a mí esto me ha sonado como esta ruptura de la globalización, ¿no? Como dice José Millán, las vergüenzas del sistema de la globalización. Yo hay una frase que, que me parece que nos determina mucho y es como somos sociedades que piensan muy rápido, pero que la conciencia camina muy lento. En constelaciones, los movimientos que se hacen son lentos, porque la conciencia se mueve lento, el alma se mueve lento. Entonces, cuando vemos estos avances tecnológicos, a volver picadillo a un personaje o opinar acerca de todo, es como el desarrollo de la globalización, y la conciencia después voltea y dice, no. Y pareciera que Plutón fuera como esa conciencia que voltea y dice, ¿en serio? ¿En serio está hablando de esto? Venga, empelotemos a esta gente a ver qué pasa, ¿no? Y quedamos todos como en los huesos, como que nos mostramos, ¿no? Todas estas verdades que compartimos en las redes, pues no resultan ser tan verdades, ¿no? Las familias perfectas no existen, las caras arregladas con Photoshop no son reales, los ideales no son tan ideales, tan fantásticos. Pero la conciencia apenas se la va a ir pillando. Por eso yo creo que Plutón se demora 20 años mínimo en este signo para ver si captamos un poquito sobre lo que estamos hablando y que cuando lleguemos al final de este tránsito de 20 años, nuestra conciencia y nuestra alma haya llegado y diga, ¿serio, no? Eso lo íbamos a hacer, qué brutos, mire lo que hicimos. Sí, Entonces, total. me parece muy, Además, lo muy que tú dices, simpático. hace 240 y punta de años, pues estábamos en otro momento. Ahora estamos en un momento también de masificación tecnológica y ese Plutón eh,
en Acuario también nos puede mostrar, como siempre, las sombras de ese tipo de procesos, ¿no? De estar totalmente sumergidos en la tecnología, con aparatos, con cosas que nos conectan a un mundo globalizado, que hacen nuestra vida más fácil y que son, digamos, una idea de progreso, pero que no necesariamente lo significan y lo son, porque también hace que perdamos empatía, compasión, contacto con el otro real, ¿no? Bueno, y aparecen un montón de cosas que seguro nos va a seguir mostrando. Pero entonces, si te parece, entremos en materia para analizar Totalmente. la carta astral del Dalai Lama, porque justamente es la carta que nos convoca en este momento. Listo. Entonces, con tu permiso, voy a compartirla y aquí nos encontramos con la carta del Dalai Lama. Una carta, pues en realidad es una carta, es una figura hermosa, ¿no? La figura del cometa es hermosa. Yo quisiera aclarar también una cosa antes de que entremos verdaderamente en materia y tal vez podamos señalizarlo en algún momento para que la gente, si no quiere oír toda la introducción, pues empiece en este momento. Y es que nuestro análisis va a ser no solamente desde el punto de vista de estas figuras y lo que representa para la sociedad, que lo vamos a tener en cuenta y por eso empezamos con el tema de Acuario, sino también desde esta alma humana que es el Dalai Lama. Entonces, tendremos en cuenta como estas vivencias que tuvo él, estas experiencias que verdaderamente marcaron un destino y que marcan un destino no solamente de él, sino un destino seguramente de su árbol familiar. Y lo que sí es muy sensible es a toda una creencia colectiva. Entonces, vamos a tener esa mirada, no justificando, no disculpando, no acusando, sino con las palabras y con las configuraciones que vemos en el cielo, entendiendo el personaje que hay detrás. Entonces, aquí vemos al Dalai Lama, les presentamos, esta es la carta de este señor, un ascendente y sol en cáncer y un sol muy, muy angular en el ascendente, lo que hace que este sol se convierta en el planeta, es una luminaria, pero le decimos planeta, en el planeta dominante de la carta. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que viendo como una configuración básica, ¿no? Por donde de pronto nos podemos ir adentrando en lo que es el estudio o el análisis de una carta astral, vemos varias cosas que llaman la atención, lo que tú dices, el Sol en un punto tan angular, en un punto tan fuerte, la coincidencia de que el signo solar y el ascendente sea el mismo, lo cual hace que el camino de la conciencia, que también tiene que recorrer la conciencia normalmente en su paso por integrar la energía del ascendente, sea un poco más cercano, sea un poco más liviano, más corto en cierta medida, y vemos una luna en el signo de Virgo. O sea, aquí estaríamos hablando ascendente, Sol, Cáncer, Luna en Virgo. Es una luna que también tiene unas configuraciones interesantes porque es una luna que está en una conjunción con Lilith, con Neptuno en el signo de Virgo y que le da todo un despliegue, digamos, a esa cometa, como tú lo dices, en una oposición muy marcada con Saturno. A mí, digamos que me llama la atención, o sea, la proyección del Dalai Lama como persona, ¿no? Lo que normalmente se ve de él, porque el ascendente también es esa máscara o esa fachada o esa forma de proyectar el yo y de afirmarlo al mundo, como alguien muy cálido, muy amoroso, muy cariñoso, que acoge, que escucha, ¿no? Y como que encarna esas características del signo de cáncer y solares, digamos, en la vibración como más elevada del sol en la medida en que es muy generoso, bondadoso, ¿sí? Y también vemos que ese sol participa de un trígono maravilloso con Júpiter, de un trígono maravilloso con Saturno, y entonces eso siento que le da algo específico a él, porque algo que hablábamos tú y yo antes de iniciar este video, un sol en un punto tan angular como puede llegar a ser el ascendente puede ser una persona demasiado ególatra, ¿no? Una persona que necesita llamar la atención, impositiva, fuerte, dominante.
que necesita dominar o imponerse en su ambiente, ¿sí? Pero esta configuración, además de ser cáncer, suaviza bastante esa pretensión y le da pues un tinte jupiteriano, ¿no? Bondadoso, expansivo, generoso, saturnino también porque está en un trígono con Saturno, de sabiduría, experiencia, paciencia, la capacidad de pronto de observarse un poco y poner en observación a ese sol, y eso hace que sea una configuración particular. Es una configuración bella, ¿no? Un trígono de agua, de todas maneras, brinda la posibilidad de ponerle luz a esa capacidad de expresión de las emociones. Y francamente, el Dalai Lama viene con esta imagen muy paternal, muy dulce, muy cariñoso, ¿no? Acogiendo, entendiendo a los más necesitados, entendiendo la igualdad entre todos, como esta sensación de y necesidad que tenemos todos, Lunar, de sentirnos contenidos. Yo diría que eso es como el tema muy, muy principal cuando vemos ese trígono de agua. La figura de la cometa, a mí me encanta leerla eh, como un eje que se trabaja básico, es entre la casa 3 y 9. Ese es el eje de la cometa. La punta, en donde tenemos a la Luna con Lilith y Neptuno, es la dirección que toma la cometa, como la punta, lo que se ve de la cometa, ¿no? Es como cuando vemos en el aire una cometa y hacia dónde nosotros vamos siguiendo esa dirección que le da. Pero en realidad el que maneja el cometa es Saturno, porque es la punta. Recordemos que en una cometa de aire, cuando nosotros la elevamos, si no tiene cola, la cometa sale disparada, así como dándole vueltas en el aire y no tiene una direccionalidad. Entonces es Saturno la que da ese aplomo, ese sentido profundo, ese dar, mantenerle la dirección, esa constancia, ¿no? Y muy, muy acorde no solamente la figura, sino con el planeta mismo y las cualidades de Saturno, que en su carta es como lo que marca el destino hacia allá, ¿no? Está en casa 9, es la llamada casa de Dios, de las creencias, de la religiosidad, y esto tiene un contexto muy, muy fuerte, ¿no? La religiosidad, digámoslo, encarna física y materialmente un sistema colectivo espiritual, Piscis, y en la casa 12 en términos de que se convierte en un líder de esas colectividades y guía, ¿no? Muy saturninamente a esas colectividades para poder trabajar en la casa 3 que es la comunicación muchísimo más masticada, más cotidiana, llegarle a la gente, a las grandes masas, como en este intercambio de comunicación que propone la casa 3. Y el cometa tiene que tener un eje que lo apoya, ¿no? Porque si no se caería, ¿no? Si no tuviera ese palo atravesado, que es este trígono principal que se compone del Sol a Júpiter, los dos benéficos, ¿no? Y se compone de los dos benéficos, no, el Sol y Júpiter, Júpiter también encarna un poco el yo, ¿no? Es el gran yo, en realidad, por encima del Sol muchas veces, y de la casa 1 a la 5 que es como la que nos define como personas, ¿no? En la casa 1 yo soy, en la casa 1 yo quiero, yo me apasiono, yo amo, yo quiero hacer, y todo esto acaba expresándose en mi sistema de creencias, después de que yo me defino como persona, me defino el ego, digámoslo así, pero también entendiendo el ego como este necesario con el que interactuamos en el mundo, ¿no? Pero también con este corazón profundo, esta manera creativa de integrarnos en el mundo. Entonces,
Es un cometa muy bello, la verdad. Si es una carta que en la lectura podemos decir que encarna a un personaje bien importante, bien especial, con un carisma que se le ve a todo taco. Sí, totalmente. Y lo que tú decías me llama la atención porque también hablamos de una luna en Virgo, una luna que en el inconsciente, digamos, queda esa huella y esa memoria también de la energía virginiana que tiene que ver también con una necesidad de servir y de ponerse, digamos, en esa actitud de servicio frente a un entramado social en el cual muchas veces la persona con luna en Virgo minimiza sus necesidades emocionales para que otros estén bien o para ponerse en función de los demás y ser, digamos, funcional, ¿no? Esto para mí es algo que lo atraviesa justamente con esa oposición con Saturno, viendo que además son los dos planetas regentes de sus nodos, de su nodo sur y de su nodo norte y viendo además que la luna simboliza ese lugar de refugio, la luna simboliza ese niño interno y también la relación y el tipo de vínculo afectivo que se funda con la madre. Y justamente acá vemos que es una luna que primero está en conjunción con la luna negra, con Lilith, ¿no? Y Lilith también supone abandonos, Lilith también supone rechazos, Lilith supone experiencias en donde lo que nutre, la luna, ¿no? Lo que protege, contiene, nutre, ama, transmite, digamos, ese ambiente como cálido, se ve amenazado. ¿No? Y también está esa luna en un contacto con Neptuno, en esa triple conjunción. Y Neptuno supone también esa, esa bruma de fantasías o esa bruma sí, de exceso de fantasías o escapismos, que en cierta medida a esa luna, que es una raíz profunda psíquica, porque la luna es eso, pues digamos que le pondría dificultad para acceder a esas emociones. Y es que estamos hablando que él fue, digamos, proclamado como una encarnación de los Dalai Lama, ¿sí? Una encarnación muy tempranamente, ya vamos a mirar ese tránsito, qué significó y cómo estaba, pero sí supone en cierta medida un corte con su familia, siendo tan canceriano, ¿no? Y teniendo ese sol en cáncer, ascendente cáncer, pero esa luna nos está contando otra historia. Y es como si eso viniera, entonces ahí vemos la oposición de una institución, vemos que Saturno representa eso, las instituciones, un poder político, incluso un poder religioso estando en la casa 9 y unas demandas y unas restricciones que le exigen una madurez extra a una luna en Virgo, que de por sí ya la tiene, ¿no? Porque además el niño o la niña que vive en un ambiente que tiene una luna en Virgo, siente, percibe ciertas cualidades de su ambiente, las cuales se le exige ser un poco más maduro de lo que es, ¿no? Y además vemos enfrente, como tú decías, dirigiendo ese cometa a Saturno. Saturno con el peso de esa institución que supone pues esa institución budista, pero además con la restricción, con el límite, con la necesidad de madurez, con unos ideales. Es que tú encarnas tú eres una encarnación, ¿sí? De un Dalai Lama, entonces tú básicamente que necesitas, digamos, constreñir, limitar toda esta expresión lunar para ponerlo al servicio de algo más grande, porque está también en Piscis. Entonces yo siento que es un eje que lo atraviesa si lo vemos en términos de comunicación, términos de pensamiento, pero también en términos de lo que significan esos dos signos que tienen que ver con servicio. Sí, y es como ponerme al servicio, pero claro, es un llamado y lo podemos romantizar, pero si nos ponemos, digamos, en la mente y en el sentir de un niño de tan temprana edad, es un corte. Es un corte y es sentir también el peso de una institución que viene a exigir que se corte con esa infancia y donde seguramente ese corte se llena con esta energía neptuniana, con algo de fantasía, con algo de imaginación y con algo también pues muy espiritual, porque también es una casa 3 donde está la luna y Neptuno que psíquicamente dan una sensibilidad y una capacidad de empatía y de identificar y de sentir lo que puede ser un sentir colectivo de la humanidad, ¿no? Entonces también
pues acá podemos ver en cierta medida lo que pudo haber sido para él un mecanismo de defensa frente a un corte tan abrupto y como tú decías, es entender esa realidad humana más allá de lo maravilloso que puede ser que a ti te digan que eres el Dalai Lama a los 5 años. Hay un corte con el entorno, con el ambiente, que también puede obedecer a su nodo sur en Cáncer en conjunción a Plutón, como haciéndolo pasar por experiencias de corte muy drástico frente a ese lugar seguro, contenedor que puede significar la familia o incluso la nación. Totalmente, qué bella descripción que haces. Creo que precisamente como dices tú, la realidad de ese niño que no tenía ni siquiera 5 años, o sí tenía 5 años, ahorita miramos la fecha exacta, me parece que es en febrero, entonces el chiquitín no tenía ni 5 años cuando fue apartado de su familia y en esa comprensión su sistema psíquico entiende como defensa el abandonar sus propios sentimientos y sus propias necesidades y entregarse al servicio. Pienso que ese Neptuno también nos está hablando de cómo se desdibujó esta imagen materna, de cuidadores, que pudo haber estado encarnado además de muchos monjes que lo cuidaban, seguramente no había uno solo, entonces es todo un colectivo que ni siquiera logra ver quién es quién, todos vestidos iguales, todos con las mismas pintas, no, todos como que se diluyen y yo pienso que un Neptuno junto a la luna nos habla también de que la función nutricia, la función materna, pues no es clara, ¿no? No es clara. Cuando vemos dentro de astrogenealogía, cuando tenemos esta conjunción precisamente, pensaría que hay un rechazo de parte de la madre, ¿no? Esa Lilith, de poderlo cuidar y que prefiero perderme en ese momento. Uno casi que podría hablar de una mamá alcohólica, de una mamá o una cuidadora que no estaba. En este caso, y mirándolo culturalmente, muy posiblemente se trata más que de una evasión, es un sistema de defensa que lo deja sin poder delimitar ese espacio seguro lunar que él pudo haber necesitado. El ascendente, el sol en el ascendente también habla de esa madurez muy temprana, ¿no? De personas que tienen que asumir posiciones de liderazgo dentro de la familia. Acordémonos que el ascendente nos habla del rol que nos encarga nuestro cardumen familiar y nuestro cardumen colectivo o cultural, y que dice, tú eres ahora el líder de esta gran familia y vas a sufrir pérdidas porque el nodo sur y Plutón allí en casa uno habla de haber vivido situaciones de pérdidas muy, muy grandes. Me encanta que lo pongas en esos términos, lo podemos romantizar, pero en la psiquis de ese niño debió quedar una huella, que bien él puede haber trabajado durante toda su vida con esta austeridad de monje, con esta sencillez, con esta entrega al colectivo, con esta entrega al servicio, que le puede haber servido de una manera de curar esas heridas o de sanar esas heridas profundas que debió sufrir cuando era niño. Sí, Vamos a totalmente. mirar, si te parece, la carta de ese tránsito, de ese momento. Sí, Entonces, es en el mira que 50, no, me en el llama la 40. atención. Espere. Sí, Vamos él, a mirar primero las progresiones, precisamente de ese 22 de febrero de 1940. El chiquitín tenía 4 años y medio, casi por cumplir los 5 en julio, pero era un chiquitín y fue arrancado y se lo llevaron al monasterio para que empezara todo su proceso de encarnación de ese Dalai Lama. Mira esta estrella tan fuerte que le atraviesa el alma, ¿no? La sí, yo creo que luna, es interesante, ¿no? muy Esa luna, interesante. por ejemplo, en progresión, ¿verdad?
Sí, la luna estamos en en progresiones, progresión, así que claro. vamos a mirar el sol, la luna, el ascendente y los dos Ujú. personales, que Y se los dos mueven muy personales. poquito porque es que era un chiquitín. Claro, pero Pero, mira que ya la luna se ha movido, por ejemplo, a Escorpión, ¿no? Y está haciéndole esa luna progresada una oposición a Urano. Las cosas que son factor sorpresa, ¿no? Los cortes, algo imprevisto. Y creo que esa luna en Escorpio, pues, además de que va a empezar una sensibilidad y una forma de captación mucho más profunda de sus entornos, de sí mismo, pero sí nos puede suponer ahí un corte marcado, algo que se ve de una manera muy marcada, un corte. definitivamente, creo que ahorita que hablábamos todo lo anterior, pues esa luna es predominante, es la regente de su sol, la regente de su ascendente. Entonces, observar esa luna que hace ese tan partil, ¿no? Porque es que es partil. A los 5 grados, a 4 grados está Urano. Entonces, es un momento sumamente doloroso, seguramente, en donde se apaga hasta cierto punto la expresión creativa propia de él, que puede y se genera un dolor, ¿no? Un dolor que debió haberlo marcado muy fuertemente. Creo que los demás planetas no alcanzamos a ver ninguno cómo se mueve más. Bueno, sí, a Venus entra también en el espacio de Virgo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Como estos deseos atraviesan el servicio. Tú tienes que querer esto, ¿no? Te dejamos estas posibilidades. Hay unos aprendizajes, la manera como nos vinculamos, el deseo de vincularnos, que es ese Venus como lo representa, pues ya se empieza a enfriar, ¿no? Ya deja de estar en Leo, ya no soy yo el importante, yo quería que me vieran, yo quería ser, ese es su deseo inicial de la carta, es la promesa que está allí y en esos momentos ya se traslada Venus a Virgo dándole una sistematización, dándole un interés a la racionalización. Como mecanismo de defensa de la psiquis me parece sumamente importante ese movimiento, ¿sabes? Como que deja de pensar en ti, deja de querer que todo el mundo te mire, tú estás encarnando a alguien para todos los demás, no porque seas tú, sino porque eres la encarnación de un Dalai Lama. Total. Y mira que me llama la atención este triángulo que se hace con el Marte progresado, porque es un Marte que progresa 2, 3 grados más del Marte natal, pero ya en ese punto está así activando los nodos. Y entonces ese Marte progresado, que es un Marte en Libra, que digamos desde la astrología pues clásica no es una muy buena posición para Marte, está exiliado, ¿no? Es un Marte que no se siente muy cómodo, porque de todas maneras Marte es afirmación personal, Marte es digamos esa herramienta psíquica que nosotros tenemos para afirmar nuestro yo y decir esto quiero, esto es lo mío, esto me pertenece, esto, o sea, para hacer una afirmación del sí mismo, del yo, pero en este caso, pues está en el signo de Libra, en la casa 4 y además está activando esos nodos. Y Marte cuando se relaciona con los nodos puede también significar unos momentos muy abruptos o incluso violentos de transformación y de evolución, sí, espiritual y de acercarnos a nuestro propósito y demás, pero pues estamos hablando lo mismo, la edad, ¿no? O sea, por más de que fuera la encarnación de no sé cuántos Dalai Lamas antes, pues también estamos hablando de que en ese momento psíquicamente nuestra estructura hay ciertas cosas que puede captar, hay ciertas cosas que puede llegar incluso a ser traumáticas, porque no tenemos las herramientas y los recursos para procesar. Entonces está activando justamente ese nodo norte, que es un nodo norte que él tiene en Capricornio, donde en cierta medida ese propósito también del alma es moverse hacia esa energía capricorniana en casa 7, ¿no? Ser una estructura para otros, ser un soporte
para otras personas y ocupar ese lugar en la sociedad. Y vemos que eh, ese Marte, que es afirmación personal progresado, encuentra esa tensión con los nodos. Entonces, no te puedes afirmar por ti mismo necesariamente, sino por toda una tradición. Ahí vemos lo que representa Capricornio y ese eje con Cáncer, ¿no? Una tradición, algo que viene antes de ti, algo en lo cual ya hay un lugar que vienes a ocupar. Y por supuesto, pues ahí desencadena también lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Ese eje Luna-Saturno, que son regentes de los nodos y que nos habla de, pues, de ese movimiento. Entonces creo que está pues bien interesante ese momento en cuanto a las progresiones. Claro que sí. Vamos a mirar los tránsitos de ese 22 de febrero 1940. Y mira tú qué interesante. ¿Cómo se despliega? Miremoslo sencillamente desde la figura. Se despliega un gran cuadrado cósmico, un despliegue de energía fuertísimo, fuertísimo, que le exige hacia afuera, ¿no? La exigencia viene de afuera, el cuadrado envuelve todo el centro de la carta y en esa medida es como me veo acorralado y tengo que moverme para poder integrar todas estas exigencias externas. Las exigencias externas, ¿cuáles son? Fijémonos bien, el nodo sur arriba casi con Saturno que debió pasarle al nodo sur, caminando casi que parejo esos dos. Y por lo tanto, como venías diciendo, de ese Marte en Libra, activa precisamente con el nodo norte sobre Marte, activa esta necesidad de que tu fuerza se la prestas en pro de la armonía. Y esto es lo que vamos a sembrar porque está en la casa 4. Marte en casa 4 y en Libra me habla también de una violencia o de unos enojos que debieron ser difícilmente expresados, pero que se manifestaron en el hogar. ¿Mm? Marte me está diciendo, aquí los hombres tenían que prestar su fuerza, las discusiones pudieron ser en voz baja, calladas, sin embargo, pues de pronto era el padre o los hombres los que siempre tenían la razón, está dispositado por este Venus en Leo, ¿no? En donde la figura autoritaria de la familia es la que tiene la posibilidad de expresión. Entonces él aquí viene como a vivir precisamente esta fuerza marcial dentro del hogar, dentro de su casa 4. El hogar en esos momentos puede haber sentido precisamente ese corte en donde traslado mi hogar y ya no es lo que yo creía. Y estos dos nodos en tránsito se unen a los nodos originales. O sea, es un gran cuadrado cósmico que se da con nodos en tránsito cuadrando al eje nodal de la carta de él. Es decir, aquí hay un abandono del yo, ese nodo sur de su casa uno es obligado a actuar y a entregarle toda su energía y a desplegarse hacia el nodo norte, entendiendo que el eje nodal es un circuito energético en donde vamos finalizando procesos, haciendo abandonos, pero tomando también la historia, la experiencia, los karmas, cuando miramos, ¿no? Aquí volvimos, pero volviste tú, mi imagen se fue, pero bueno, yo estoy aquí todavía, ¿tú me ves?
Sí, te veo, ¿no? Y ahí ya estamos. Estábamos hablando del circuito de los nodos. Sí, y estaba hablando, no sé si alcanzaste a cogerlo y que sí quedaría allí, que me parece absolutamente expresivo ese quirón sobre el sol. Mira eso, pobre muchachito, pobre muchachito que le debió hacer esa fuerza tan violenta, ese abandono, ese dolor que se le creó en el fondo de su corazón. Eso es una huella indeleble, me parece a mí. Por muy avanzado y muy evolucionado, su corazón le dolió. ¿Mm? Claro, y lo que tú decías, de todas maneras, cuando estamos bajo la influencia de un cuadrado cósmico, ¿sí? Que no es una figura fácil de manejar, es una figura que nos pone bajo presión y aprendizajes que casi que son como irrevocables, o sea, tenemos que vivirlo y tenemos que aprender de eso y tenemos que interiorizarlo y eso, pero es a partir de la presión. Ese es el tema de las cuadraturas, es a partir de un tema de presión que aprendemos y que nos modulamos. Entonces, es un momento muy complejo, definitivamente, ¿no? Yo creo que también me llama la atención siguiendo como esta energía de que su nodo sur está en Cáncer en conjunción a Plutón y que habíamos dicho que es alguien que puede pasar por un montón de cambios y de situaciones, de rupturas, de quiebres, de muertes, casi que a eso que significa lo seguro, ¿no? Para moverse hacia el nodo norte en Capricornio y cumplir un aspecto pues más social y a su vez pues ahora ha venido encarnando también una figura no solo religiosa sino también política, porque lo toca luego de que ya es nombrado Dalai Lama y se reconoce así. En 1959 se da la invasión china al Tíbet. Y es un momento en donde pasan un montón de cosas muy complejas, ¿no? Los monjes, los mismos monjes tibetanos en la ciudad de Lhasa, por ejemplo, ponen resistencia, ¿sí? Y los chinos mejor dicho, los matan de una manera muy brutal. Y entonces frente a esa, digamos como a esa posibilidad de que lo encarcelaran o ¿sí? Él decide hacer pues exiliarse y eso significó salir del Tíbet, atravesar esa cadena montañosa, llegar a la India, que es una caminata supremamente fuerte, ¿no? En unas condiciones pues también climáticas y demás muy duras y es un momento donde también vemos un corte interesante, ¿no? Que es en 1959, si no estoy mal, cuando él se exilia en la India y donde empieza también a dar un mensaje pues político porque justamente pues es algo que lo toca a él y que toca también pues al Tíbet y a toda su comunidad, ¿no? China, la China comunista de Mao dice pues esto es un territorio, llegamos y nos pertenece y suerte, chao. El que esté bien de acuerdo, ¿no? Pues también estas ideas chinas muy de imperio, ¿no? Que aún están ahí vigentes. Entonces, ¿te parece si miramos acá qué pones, los tránsitos o las Aquí progresiones de ese acabo de momento? poner las progresiones para ese momento, el 21 de abril, que es cuando llega del exilio, que supone además, digamos que aquí tenemos que entender la progresión y ahorita que miremos los tránsitos también, como este prepararse para llegar a, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos que me parecen interesantes. Nuevamente en progresiones miramos los planetas y las luminarias, los planetas rápidos y las luminarias. Y en esa medida, aquí es como un Mercurio que viene a tocar el punto medio entre el nodo y Plutón, eh, en conjunto con la Luna, ¿no? La luna viene transitando, recordemos que la luna transita por una casa durante 2 años y medio, entonces todo el tránsito de esa luna progresada por encima del sol debió durar por lo menos los últimos 8 o 9 meses que pudo haber suponido, supuesto, Supuesto. supuesto el camino
de exilio, este camino por las montañas y demás. Entonces, también puede haber sido unas situaciones muy, muy difíciles en donde debió recogerse, ¿no? Emocionalmente, no había posibilidades de expresar esa emocionalidad, a pesar de que es una luna que por fin transita por allí, por su planeta, por su signo de ascendente y signo solar. Entonces, es una situación sumamente difícil de manejar y creo que allí es donde mayor mente se expresa. La luna, el sol, pero sobre todo la luna Mercurio, transitando sobre este nodo sur y Plutón. No, Sur y Plutón. Y mira también lo interesante, mi gato está que se lleva el protagonismo hoy, pero por un lado, por otro. Mira lo interesante de también de Marte, porque habíamos Sí, visto ese Marte en el tema de progresión, cuando digamos es reconocido o escogido como ese nuevo Dalai Lama, pero ahora vemos un Marte en progresión que está transitando hacia ya iniciando esa progresión más bien por el signo de Escorpión, ¿no? Y eso pues también nos habla de una afirmación y una búsqueda de una transformación. Él tiene un Marte en Libra, entonces un Marte que busca los canales de la conciliación. De hecho, él se reúne con Mao, ¿sí? Y le dice, venga, pero el tema del Tíbet, respetar esta cultura, este espacio milenario, no sé qué, se reúnen en el 58. Sin embargo, le vale huevo y termina invadiendo, ¿sí? Entonces, ese Marte, digamos que venía también en esa progresión en Libra, pues busca ese mecanismo conciliador y demás, pero ya aquí estamos hablando de un Marte en Escorpión, donde también se reafirma esta pérdida, ¿sí? La pérdida y el corte abrupto y lo que puede significar, pues, para uno tener que salir primero o sea, si eres alguien que representa una tradición religiosa, el territorio también está anclado a esa tradición. O sea, los templos, ¿sí? Todo esto como que lo representa y tener que salir y huir de ahí para salvaguardar en cierta medida esa independencia y esa tradición, pues significa un corte con ese espacio mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese Marte en progresión también activa una afirmación distinta y es donde él empieza también un tema político con mucha vehemencia, eh, llevando pues un mensaje de paz y demás, pero también señalando pues ese abuso por parte de los chinos. Y eso está casi que en toda su vida. Yo leía que en el 97 cuando él visita Taiwán, él da un mensaje muy claro y dice, el pueblo de Taiwán debería poder escoger su propio destino, no a través de los chinos. Entonces, claramente es algo que lo marca, ¿no? claro. Sabes que además ese Marte viene a teñir, porque su Escorpio está interceptado, fíjate tú, pero tiene una fantástica salida a través de Júpiter, ¿no? La confianza de poder navegar hasta las oscuridades más profundas de su propio ser, de su propia expresión, de la creatividad, de todo aquello que pueda implicar la casa 5, ¿no? De sus proyectos, sus hijos, sus discípulos, su gente, y esta posibilidad de hablar directamente. Eso me remite, ese Marte entrando a Escorpio me remite a Mercurio que llega y puede hablar, porque Mercurio va y se para allí sobre el Plutón y dice, venga, aquí hay que hablar de lo que se ha cometido, ¿no? De las muertes, de la falta del poder, del uso del poder excesivo, de todos estos temas eh, que son también políticos, como tú bien los mencionaste. Y el otro personal que también viene a activar la triple conjunción entre la Luna, Lilith y Neptuno, pues es Venus, ¿no? Que ha pasado por allí,
que viene transitando todo este sistema virginiano y entendiéndolo y casi que apropiándose de esta capacidad de olvidarse de sí mismo en pro del otro, ¿no? Yo pensaría con ese ideal tan profundo, neptuniano, mm, que ese Neptuno de todas maneras, al estar en oposición con Saturno, nunca alcanza a ser tan difuso como podría ser otros Neptunos, ¿no? Aunque con la luna sí es un poquito, ¿no? Me confundo, no sé si es que amo, quiero servir, en realidad me sirven a mí, no, no entiendo. Sí, sí, me dijeron, Saturno, sí, sí, me dijeron que yo tenía que ser el líder, pero en el fondo yo no sé si lo hago por mí o por quién lo hago, ¿no? Venus también es un planeta personal. Entonces, allí estaba aprendiendo muchísimas cosas. El Dalai tenía 24 años cuando se fue del 35 al 59, sí, 24 años. 24 años cuando tiene que asumir todo este exilio e irse hacia la India, luego de que era el líder de toda una comunidad china. Aunque el Tíbet alcanza mucho más, pero sí, su hogar es ese, ¿no? Y lo que tú dices, 24 años, por ejemplo, está en el septenio del Sol, que es de los 21 a los 28. Y el Sol justamente de él está ubicado en ese punto de el ascendente, es un Sol en Cáncer, pero también está ahí, es un nodo sur. Es como si, claro, vas a ser ese líder, ¿cierto? Y definitivamente, pues ahí hay un llamado, pero también hay que dejar un montón de cosas atrás. Le toca pues también, digamos, unas pruebas, digamos, que le pone la vida, no necesariamente por ser el Dalai Lama, pero sí como una, o sea, unas tragedias humanas, porque es que un exilio es una tragedia humana además de lo que habíamos visto del corte, ¿no? Y a partir de ahí, pues también un redespertar a nivel de espiritualidad y política que lo configuran y que también incluso lo llevan a ser ganador del Premio Nobel de Paz, pues porque él siempre está dando ese mensaje, o sea, el Tíbet y esta parte debería respetarse y no ser invadida así, sino ser algo totalmente independiente, no una jurisdicción de China, en nombre también de la tradición, en nombre también de toda la espiritualidad que hay allá, en nombre también de la forma en que ellos gestionan y su sistema también, digamos, jerárquico para la vida de la comunidad. O sea, esto tiene una trascendencia muy interesante, ¿no? Porque me parece que es de esos líderes como Jesús, por ejemplo, que en los cuales la política y la espiritualidad no está separada, sino en las cuales convergen como dos aristas de una misma unidad y que transmiten un mensaje muy en torno a eso. No se Total. quedan, digamos, como tan cómodos en sus palacetes embriagándose de espiritualidad, y no estoy diciendo que esté mal, no, pero sino que miran el mundo, o sea, miran el mundo y miran lo que significa ciertas tragedias humanas que están orquestadas por unos poderes económicos o políticos y lo sancionan. ¿M? Seguramente pues porque además hay una historia personal ahí, obviamente. Vamos a mirar los tránsitos de ese, no, estos son, espérate, en el 50. Tenemos estos. Vamos, si quieres, a lo que fue la situación que despertó tanto revuelo, que me parece interesante que lleguemos a este punto. El pasado 9 de abril de este año, 2023, el Dalai Lama besó en la boca a un niño y en la traducción que le hicieron literal, le dijeron, parece haber dicho, chúpame la lengua. Esto ha causado el revuelo más grande de la vida, porque en esta globalización acuariana, pues todo el mundo se enteró, vio el beso en vivo y en directo, en tiempo real,
y desde todos los ángulos habidos y por haber de todas las cámaras. Los comentarios no se hicieron esperar. Yo siento mucho que los comentarios venían, como habíamos dicho al principio, sin un criterio y un discernimiento propio, sino partiendo muy precipitadamente de una situación actual y del entorno cercano de cada uno de los que pudo haberse expresado. Evidentemente, hoy en día cada vez está más vigente el tema de la sexualidad, del abuso de poder, de las situaciones que antes eran permitidas y que hoy en día cada vez tienen menos espacio para que se permita, o sea, ¿no? Como profesor no puede estar casi que solo con un alumno porque pues lo demandan, el médico casi que necesita una cámara para que no le digan cualquier cosa, o sea, también hay un tema de derrumbar al otro en términos de yo no me voy a dejar tocar en ningún caso. Personalmente Sí, empecé a ver después en otros personajes amigos míos dentro de las redes cómo miraban el contexto cultural en donde se había creado este gesto, de dónde viene, cómo así y demás. A mí me parece interesante que exista la posibilidad de reevaluar también el tema del criterio hacia la cultura. O sea, que sea cultural no significa siempre que esté bien. Y bien, ven, estamos precisamente con este Plutón en el grado cero de Acuario, empezando a ver cómo también hay temas importantísimos que reevaluar dentro de mm, dentro de las prácticas sociales. ¿No? Tú y yo hablábamos antes, en los países árabes las niñitas de 10 9 8 años las casan con hombres viejos y es cultural y no está bien. Eh, lo vemos nomás aquí también en La Guajira, por ejemplo, que las mujeres a las niñas las entregan con un dote, una dote, y el marido se convierte en dueño de la dote y de la niña. Y es cultural y tampoco está bien. De hecho, yo lo mencionaba también en respuesta a un post en donde en nuestro entorno cercano, antiguamente llegabas y siguiendo las tradiciones familiares, sociales, culturales, cualquiera que fueran, y el niñito tenía que besar al abuelito, a la tía, al bisabuelo, al este, al otro, y a todos los tenía que besar, le gustara o no al muchachito y no se le veía la mala cara, pero con el tiempo hemos visto que también había situaciones de abuso. Y para mí, hoy en día, el que la sociedad lo esté revaluando y esté dejando esa obligación de lado, me parece bien. Entonces, el hecho de que salga a la luz Plutón es, ¿no? Plutón es el terremoto más horroroso y se agrieta la Tierra y de allí salen los olores más horrorosos de la vida. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos juzgando una situación cultural desde el otro lado del mundo. Puede que no nos ataña, pero estamos en un mundo globalizado y que estamos revaluándolo. Y si yo, en mi criterio, opino que eso no está bien, pues puedo decirlo. Ahora, ojalá no fuera solamente en las canchas sociales en donde nos mostramos de una manera y en casa somos distintos, sino que fuera verdaderamente una discusión que se pudiera dar entre las familias, entendiendo tanto el contexto de dónde viene, también la humanidad del personaje que lo encarna, pero también lo que considero que quisiera, hacia donde quiero que se desarrollen esos ideales sociales en donde vivo y en donde pueden estar empezando a vivir nuestros hijos. Entonces, eso como abrebocas de este momento. Ajá. Claro, y me llama la atención lo que tú dices porque a la par del contexto globalizado, lo que tú dices y entender cómo también cómo funcionan las distintas culturas, hay personas que lo justifican todo en que es cultural. Y también llama la atención cómo a veces se pueden justificar cosas que de pronto, pues como que
Como que uno dice, no, esto fue un poco pasado, el niño se siente incómodo, se ve tensionado, eh, no sé, por ejemplo. Pero también me llama la atención que, digamos, si es algo que en la Iglesia Católica es uno de sus talones de Aquiles como institución, ¿no? Y es que también a nivel de las instituciones, y esto es muy de todo el proceso que ha traído Plutón en Capricornio, vemos las sombras de las instituciones. Entonces, pues no es que porque sea el Tíbet o sea budista o sea esté exento de que puedan llegar a pasar este tipo de cosas también como institución. Y ahora estamos en un momento donde en cierta medida se hacen más visibles, ¿sí? Eso se hace visible. Y no es algo que pasa a nivel subterráneo. El caso es que en medio de toda esta controversia, pues esta es una fecha que nos llama la atención para mirar nuevamente la carta. Según acá tenemos tránsitos y progresiones, los dos, sí, Ah, no, tenemos solo progresiones. tenemos progresiones. Pero bueno, igual interesante mirar qué estaba pasando en ese momento con su carta. O sea, vemos, por ejemplo, vemos, por ejemplo, un tema importante de Luna conjunción Júpiter en Escorpión, ¿sí? Haciendo un tema activando los nodos, ¿sí? Pero es una activación de nodos, mira lo curioso, que se da desde el signo de Escorpión, un nodo Capricornio, un nodo norte Capricornio, que nos hablaría como pues de la importancia de el personaje como imagen pública también, ¿no? O sea, de todas maneras, un nodo en Capricornio tiene un peso social fuerte en cuanto a eso, a hacer una imagen pública, a ocupar un lugar, a un statu quo, a ser un representante de una tradición, como nos lo indica claramente el Saturno. Pero esa activación, pues como que me habla también de un deseo, de una fuerza inconsciente, de algo y es una activación positiva, porque es un sextil y es un trígono, pero con la fuerza de Júpiter y de la Luna. Y mira Marte, la cuadratura que le hace justamente a Saturno, que además está por hacer su tercer retorno saturnino, a Saturno en Piscis, regente de su nodo norte, y a Lilith. Entonces eso me llama mucho la atención. ¿Tú cómo ves ese Marte en progresión en Sagitario? Un Marte que el Marte natal viene de Libra, pero acá en progresión en Sagitario. Pues a mí me parece muy linda la astrología en términos de que la carta promete y en los tránsitos y en las progresiones vemos situaciones en donde puede cumplirse esa promesa. Tanto Marte como también el Marte natal está activando los nodos, ¿no? O sea, habíamos hablado al principio de la importancia del eje nodal y de que los regentes del eje nodal son Saturno y la Luna. Y Marte viene a activar ese eje entre Saturno y la Luna, sin olvidar que la Luna es una luna Lilith, no es cualquier luna, no solamente es una luna Lilith Neptuno. Entonces, eso me parece que es absolutamente diciente, porque es como aquí hay un tema a trabajar, el eje nodal, y cómo lo trabajas con las herramientas que la carta te regala, que tu estructura psíquica te regala, que se llaman Lilith, Luna, Neptuno, en oposición a Saturno. Entonces, hay una corrección importante. Además, creo que es importantísimo que veamos los dos ejes, ¿no? El 1-7, es decir, en las relaciones interpersonales. Él no hizo nada contra un público, fue con un niño, con un personaje aquí muy particular, en donde expresó su amorosidad, o así por lo menos lo defienden los seguidores del Dalai Lama. Pero la imagen pública, saturnina, el deber ser frente a ese colectivo, se manifiesta profundamente, poniendo en evidencia tal vez que esas necesidades
amorosas y de contención que están yacientes dentro de la psiquis del Dalai Lama se manifiesten. Él tiene a un niño en el fondo de su alma que no lo dejaron crecer. Se quedó allí enterradito y aquí es como si hubiera salido a la luz, me parece a mí, Sí, como un periodo bien totalmente. importante. Claro, y además de lo que, bueno, ellos no tienen un voto de castidad a diferencia de la Iglesia Católica, ¿no? Que es, pues sí es distinto en cuanto a los procesos de represión de la sexualidad y demás, que da también posibilidad para otro tipo de expresión de sombra, como diría Jung, de un inconsciente que justamente se ha reprimido, pues termina resurgiendo de maneras casi que incontrolables y con todas estas perversiones que vemos tan comunes en la Iglesia Católica, ¿sí? De hecho, tiene 16 hijos y si no estoy mal, 7 mueren, ¿no? Que también es muy interesante ver de pronto ese nodo sur en conjunción con Plutón. ¿M? También pasa por experiencias de muerte y de como aprendizaje, como soltar, como bueno, un montón de cosas. eh, pero de todas maneras, yo me pregunto, y lo hablábamos, lo charlábamos tú y yo, pues es un niño que llega muy pequeño a esta institución como tal, y son los monjes los que lo cuidan, ¿sí? Los que se Sí, hacen cargo de él y no sí, sabemos eso qué significó. Solo lo sabrá el Dalai Lama, digamos, en su interior. Y pues digamos también en términos de que tiene una luna conjunción Neptuno que puede también ser muy de reprimir muchas cosas e incluso borrar los contornos de lo que es real y no como mecanismo de defensa. Estamos analizando pues esta carta astral y lo que vemos y lo que nos llama la atención es que hay un Marte en progresión en Sagitario que se quiere expresar de una manera mucho más auténtica, porque aquí vemos que su Marte natal está en Libra y un Marte en Libra pues busca no incomodar, busca no molestar, busca ser socialmente aceptado, agradable, busca generar una armonía en vez de una desarmonía. Pero un Marte en progresión en Sagitario no, porque es que Sagitario es un luego, signo de fuego. Exacto, y o sea, es como es y se manifiesta así. Y que ese Marte esté generando las tensiones, como tú dices, con Saturno, con la Luna, con Lilith, sí nos habla como de que se rompe esa, esa, esa imagen, ¿no? De su santidad, como muchas personas lo llaman también. Curiosamente, mira el paralelo con el Papa, por ejemplo, ¿sí? ujú, eh, y se resquebraja un poco y quedan dudas, quedan preguntas. Pero yo pienso que, y a propósito de cómo iniciamos este video, más allá de que sean preguntas de él, de que si es pedófilo o no, de que si lo ha hecho otras veces o no, de que si es la primera vez que sale o no, son preguntas para las personas que lo seguimos, que lo admiramos e incluso que son fanáticas. ¿Sí? De él, porque qué tipo de poder estamos depositando y además cómo un ser humano lo llegamos a ver como un dios, a endiosar hasta un nivel de que cuando aparece una fisura, como tú decías, y me gusta mucho esa metáfora, y nos encontramos con el humano, entonces ya no es válido su mensaje, su trayectoria, su camino. Sí, caemos en unas dualidades muy fuertes ahí. O somos el rebaño que sigue como ovejitas, ¿sí? A esta figura y le damos todo el poder, o aparece su parte de humanidad y entonces, sin querer justificar esto, obviamente, pero entonces ya merece todo nuestro desprecio y se ujú. anulan un montón de cosas. Total, total. Marte en Sagitario también me habla de la exageración, ¿no? Fíjate tú, y de que traspasa las fronteras, ¿no? Ese Sagitario. Sagitario de todas maneras es exagerado en todo, ¿no? Y cuando lo vemos, el regente de Sagitario en progresión, pues está unido a la luna, ¿no? Mi necesidad profunda, que está enterrada en Escorpio, en lo más profundo se expresa y se expresa con una violencia increíble, con una expresión dulce y suave, pero que en realidad cuando lo vemos y frente a nuestras propias creencias es una transgresión,
de lo que debe ser. Entonces, Y sí, sí, transgresión sí, también del propio niño, ¿no? Porque cuando uno lee y ve sí, su sí, incomodidad, y por eso yo hablaba sí, con una amiga que día en una conversación le decía, es que indistintamente es un acto violento porque se transgreden los límites de otra persona. Y en eso sí sí. pienso que Y un es acto un violento. abuso de autoridad y de jerarquía, ¿no? O sea, toda esta trayectoria de Plutón en Capricornio aquí es como, así no, así no. Me parece interesante. Quiero que miremos por último los tránsitos. Muy bien, en esa misma fecha tenemos unos tránsitos que lo primero que yo pensaría es que se unen. Tenemos esta triple conjunción de el Sol, Júpiter y Quirón en Aries, ¿no? Que vienen a oponerse a su Marte natal. Entonces, el dolor profundo que yo no puedo expresar en Libra, que aprendí así en el seno del hogar o en donde me crié, en donde yo encuentro mis raíces, en el público, en el medio cielo, vienen a expresar esta represión de mi yo personal. Nuevamente Marte se convierte en protagonista, fíjate tú, ¿no? Marte natal se convierte en protagonista, esto que se quedó allá en el fondo del alma, lo vimos en las progresiones, salta a la luz y aquí con otra configuración astrológica nos habla de lo mismo, repitiéndonos precisamente la misma temática, porque cuando nosotros en astrología vemos distintos indicadores que están hablando de una misma temática, pues estamos confirmando al mismo tiempo los temas que son difíciles de manejar y lo que está al rojo vivo, diríamos así, ¿no? Como lo que salta más profundamente a la luz. Hay dos temas adicionales que me parecen interesantes. Por un lado, siguiendo con la temática de Marte, es que va a pasar por su ascendente. Marte en Aries en Cáncer pues es mi sentir profundo. Yo mato por los míos, ¿no? O sea, es una ira. Marte en Cáncer tampoco es que le cueste, le sea fácil expresarse y está en tránsito y es más, prontamente le hace una cuadratura a su Marte natal. Si no es muy pronto, no sé, después de 10 días en qué grado estará Marte, pero sí, fíjate que nuevamente es protagonista y todo esto, esta licuadora que significa Marte, en mis sentimientos más íntimos y que yo sentía que manejaba de protección y de amor, pues pueden verse alebrestados con un tránsito de estos. Es como si es como si estuvieran saliendo a la luz sus carencias, ¿no? Esto que se enterró cuando tenía 5 años y muy posiblemente desde antes. Claro, por supuesto. Y mira que, por ejemplo, Urano, ¿no? Factor sorpresa, cosas disruptivas, algo diferente, está haciéndole una cuadratura a Venus, ¿sí? Y de pronto esa cuadratura, ¿cierto? Sí, a No, es Venus. Venus, Venus. Ah, Urano. No, Ah, Urano no no, hace estamos los... cuadratura, corazón. Es Venus a Es Venus. Venus, de acuerdo, es Venus, Venus. eh, que pues también en cierta medida puede estar mostrando una tensión con el deseo interno, ¿no? Pero es que es un Venus, como decíamos en Leo, el Venus natal, un Venus juguetón, un Venus que digamos puede ser muy Paterno pícaro, muy, y muy paterno. también, claro. Y entonces esa Venus lo pone ahí. Y pues todo el movimiento de Júpiter, Sol en esa casa 10 ¿sí? Activando también una cuadratura con los nodos.
que Sí, me llama la atención absolutamente. porque Mucho, creo que justamente vuelve a ser lo mismo, ¿no? Como imagen pública, nodo otra vez. norte, pero entonces Aries, ¿no? Mira que todo es muy marcial en esa medida. Nos remite a un Mucho. Marte, como tú decías, acá abajo en tránsito, en tensión, con Quirón. El Marte en progresión estaba haciendo ahí su tensión a Saturno, su tensión a Lilith, a la Luna. Y acá este cúmulo de energía que se mueve en esa casa 10 también le hace tensión a los nodos. Y es Total. como una necesidad de afirmar una individualidad, pero desde un lugar que desafía la imagen construida, la imagen pública, la imagen proyectada. Y es interesante, yo creo que pues la astrología nos puede, como siempre, como herramienta mostrar otras posibilidades de interpretar, de leer las situaciones y sobre todo, como tú lo decías al principio, pues de ver a la persona como persona, ¿no? Como personaje, como humano. Sin, sin juicio de valor, o sea, aquí no estamos diciendo está bien o mal. Sí, tenemos una postura firme frente a lo que se expresa, lo que se ve en la cara del niño, al tema de la autoridad, además entendiendo que el mundo está cambiando y que estamos revaluando precisamente tradiciones y costumbres culturales que pueden no ser tan sanas, pero sobre todo aquí queremos es una comprensión humana de un personaje que tiene una trayectoria maravillosa y que no por un acto de estos todo se borra, pero sí sale a la luz unas carencias afectivas que muy seguramente pudo haber puesto de lado por toda una situación de vida, por todas unas exigencias de vida con las que él viene a esta encarnación. Creo que la lectura humana de este personaje a mí me gustó mucho, me gusta, ojalá que nos hagan comentarios en los videos. eh, es súper interesante la herramienta de la astrología, porque cuando tenemos una comprensión, digamos, lo mental, y no hablamos de Mercurio, fíjate tú, pero no importa, una comprensión mental es como que el primer paso y la conciencia luego va integrándose a todo este proceso, ejerciendo un criterio propio, teniendo un proceso de comprensión, de empatía, de compasión y por lo tanto entendiendo que nuestros líderes son parte de nuestro inconsciente colectivo. Y ese inconsciente está lejos de ser perfecto. Este personaje ha encarnado tantas situaciones absolutamente hermosas, ha guiado a millones de personas a través de sus, ¿cuántos años tiene? 88 años, 88. tan Ujú. importantes situaciones que ha encarnado, de manera que merece toda nuestra mirada compasiva frente a un gesto que muy seguramente lo lleva a una corrección del camino. Sí, interesantísimo. Bueno, pues como tú decías, déjennos sus comentarios. Seguimos compartiendo este tipo de encuentros y de análisis. Vamos a, a seguirlo haciendo. Es algo que nos gusta, nos apasiona. Es una forma también de compartir nosotros y de compartir la herramienta que es la astrología como una forma de leer e interpretar la realidad con una profundidad muy asombrosa y mágica. Entonces, bueno, lo seguiremos haciendo. Fue un gusto, como siempre, compartir contigo, Sigrid. Un abrazo enorme y No, para un todos los abrazo que nos para vieron. ti, a todos muchas gracias. Nos veremos en una próxima transmisión. Chao, que sí.